Amén, amén. Buenos días. Buenos días. Eso. Bueno, vamos a iniciar un momento tenemos un anuncio precisamente de lo del encuentro de parejas para que me colaboren los chicos de audiovisuales. Este evento ha sido diseñado para fortalecer su relación y profundizar en la conexión con su pareja. En nuestro propio camino como pareja, hemos experimentado el poder transformador de la obediencia a la palabra de Dios y la construcción de un hogar bendecido. Y por eso queremos compartir esta bendición con ustedes. Durante el encuentro exploraremos herramientas prácticas que vivimos para fortalecer el. Bueno, a ver, si de pronto nos lo colocan otra vez, es una pareja de esta iglesia que ha permitido y se ha permitido tener estos tiempos como parejas, y en medio de esos tiempos han decidido poner su vida y su matrimonio y su familia y sus generaciones en orden. Este año hemos tenido la bendición de 4 parejas, ¿verdad? Que ya se han casado, viene una quinta y 3, bueno, y viene la cuarta. Ellos ahora ese mensaje lo envían precisamente desde República Dominicana, donde se fueron de luna de miel. Yo creo que muchos le vieron la cara de felicidad a José. Llegaban anoche, y la verdad para mí es un gozo cuando podemos ver estas parejas que entran en este río. Estoy viendo aquí la cara de mi amigo Rey, de Jesse. Es bueno y el Señor está agradado con eso. Qué bueno que todos los jóvenes podamos entrar en ese río. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo le voy a pedir el favor, pónganse un segundito de pie y con toda la actitud, con todo el corazón, yo les pido, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que se revele de una manera maravillosa, sobrenatural. Estamos viviendo unos tiempos en el cual el Señor está soltando tanto para cada uno de nosotros, pero si no estamos afinados, si no estamos conectados, si no estamos alineados, no vamos a recibir. No porque el Padre no lo quiera, es que necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Entonces, abran su boca. Hagamos ese ruido celestial declarando palabra de vida, palabra de bendición. Llamemos. Él está aquí, pero Él quiere escuchar de nuestra boca que anhelamos su presencia, su dirección. Padre, Espíritu Santo, Señor Jesús, yo declaro que este trío poderoso nos acompaña a cada lugar donde vayamos, Señor. Pero yo te pido que haya un toque, un solo toque tuyo, Señor, a nuestro corazón, para que seas sanando, para que seas llenando, para que seas transformando, Señor, y para que seas llenándonos de tu visión, poniéndonos tu corazón, poniéndonos esos sentidos espirituales, nuestra vista, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, para tu servicio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, ayer estuvimos en nuestro tiempo de ayuno y el Señor siempre habla. Este mensaje, digamos que ya el Señor me lo había dado hace un tiempo, pero Él puso como la cerecita del pastel.
Y vamos a iniciar con esta palabra, Job 22, 28. Y estemos atentos. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá mi luz. ¿Verdad? Ahora, los que pudieron recibir este mensaje, otro mensaje que yo di en mi enseñanza anterior, que fue retomar el primer amor, es un recordatorio de parte de Dios a que nuevamente rindamos nuestro corazón ante Él. Ese que nos ama con amor inagotable, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que están en nuestras manos. Retomar el primer amor y este segundo mensaje. Y este segundo mensaje habla de el arrepentimiento. Dos actividades que solo la podemos ejecutar nosotros. Con estas dos actividades Dios va a hacer todo porque le estamos dando la libertad a Él para que actúe en nuestra vida. Retomemos nuestro primer amor con Él y vamos a arrepentirnos de aquellas cosas que muchas veces sabemos que no le agradan a Dios, pero nos permitimos caminar con ellas, ¿verdad? Llámese la mentira piadosa, llámese el chisme que no es chisme, es comunicación, y cositas así, que de pronto decimos, no, aquel asesino, que Dios lo perdone, pero es que no estamos viendo la viga en nuestro ojo, vemos la paja de los demás, pero no vemos la viga en nuestro ojo, ¿verdad? Y estos dos temas nos llevan a vivir completamente bajo la cultura del reino. Además de eso, nos va a transformar nuestra manera de vivir y de ver las cosas. Y lo más importante, nos van a llevar a vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que de verdad nos sometamos a su reino. Y ya ahondándonos en el arrepentimiento, en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Jesús, pues es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y posteriormente, el mismo Juan bautizaba al Señor Jesús. Eso es como para colocar el contexto, ¿verdad? Luego del bautizo, Satanás quiso hacer caer en desobediencia al Señor Jesús. Y el Señor Jesús simplemente se mantuvo firme con la palabra. Y quiero iniciar con esto para que cada uno de los que estemos aquí nos afiancemos en la palabra de Dios. Esa herramienta que el Señor nos ha dejado como esa ayuda. Está escrita, la tenemos a nuestra disposición. Hayamos o no hayamos recibido al Señor, la palabra está ahí. Y bueno, luego de esto empieza el Señor Jesús a caminar en el propósito. Luego de esta tentación que quiere hacer el Satanás con Jesús, empieza luego de esto el Señor Jesús a caminar en el propósito para lo cual lo había enviado el Padre. ¿Cuál es ese propósito? Mostrarnos un Padre amoroso, misericordioso, lleno de gracia, a mostrarnos que junto a Él somos victoriosos, somos poderosos en Él, que podemos perseverar y mantenernos firmes en sus enseñanzas, que el engañador es derrotado. Ahorita lo cantábamos. Que la circunstancia atravesada y la meta puede ser alcanzada. Todo eso lo hacemos cuando de verdad nos aferramos a Jesús, a sus palabras, a su Santo Espíritu. Entonces el Hijo de Dios hecho hombre viene con el mismo mensaje que daba Juan el Bautista, ¿verdad? Y ese es un mensaje poco llamativo. Vamos a traerlo a nuestros tiempos o vamos a recordar
antes de llegar cada uno de nosotros a los pies del Señor. Yo particularmente, yo decía, no, a mí que no me vengan a quitar mi cervecita, ni que me vayan a quitar mi tiempo, yo tengo mi tiempo, después van a querer que yo pase metido en la iglesia. Pero eso es lo que nos hace creer el enemigo. Porque gloria a Dios, Él quiso que yo fuera obediente y aquí estoy. Porque no es por mí, es por su Santo Espíritu que hoy puedo estar aquí. Y este mensaje es poco llamativo, ¿verdad? Para aquellos que permanecen en esa cultura del mundo, del libertinaje, creyendo que eso es libertad, en esa cultura del más vivo, de pasar por encima del otro, de creernos superior a los demás. Esa es la cultura del mundo y muchas veces adoptamos esa cultura. Pero nosotros no somos de este mundo, dice su palabra. Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, en esta mañana te digo, vamos a revisar lo que dice Mateo 13:9. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y a mí me gusta, porque es que muchas veces la palabra está escrita ahí, pero esta es una expresión. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El Señor Jesús no se anda con rodeos, Él es directo. Entonces, prepara tu corazón, prepara tu mente y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos espirituales y físicos, para que este mensaje urgente, prioritario, este mensaje que esta mañana el Señor tiene para cada uno de nosotros, sea de verdad recibido y grabado y lo hagamos vivo cada uno de nosotros. En Mateo 4:17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ese fue el primer mensaje del Señor Jesús. Yo no me he preguntado, bueno, ¿por qué el Señor Jesús inició todo este camino con esta prédica? Pero si ese es el principio del camino que tomó Jesús, ¿por qué no puede ser el mismo principio del camino para ti y para mí? Todos los que estamos aquí creo que hemos recibido al Señor, creemos que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. Se supone que el viejo hombre quedó atrás, quedó crucificado juntamente con Él en la cruz, pero todavía nos permitimos vivir con cosas que no le agradan a Dios. Dice su palabra, sean santos porque Él es santo. Santo es simplemente apartados para Dios. Si somos apartados para Dios, no podemos servirle ni un milímetro al enemigo que es Satanás. Y cuando nos permitimos caminar con esas cosas que no le agradan a Dios, le estamos sirviendo al enemigo. Entonces, si el Señor Jesús empezó con este primer mensaje de arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. La palabra hebrea, shub, arrepentirse, simplemente significa volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde uno puede perder la vida. Además, también significa volverse a Dios. Necesitamos también ir a la palabra y en la medida que nos vamos acercando a la palabra y nos vamos enamorando y vamos profundizando en ella, vamos a encontrar más sustancia, más mensaje. Porque muchas veces pasamos y bueno, listo, recibimos algo. Pero fíjate qué tan interesante que lo que significa la palabra arrepentirse
en ese original hebreo, ¿verdad? Volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde uno puede perder la vida. El Señor Jesús te dice esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Te está diciendo, vas por un camino equivocado. Vuélvete atrás, allá desde donde se ha originado ese pecado que nos estamos permitiendo. Y arrepiéntete de eso. Tenemos tantas cosas de que arrepentirnos que si nos vamos a arrepentir de todo, tenemos que hacer un plan. Empecemos arrepintiéndonos por algo, por lo más pequeño, por lo que seguramente creemos que podemos hacer. Y gradualmente nos vamos a ir arrepintiendo de cosas mayores. Y ese pecado que nos lleva a esos caminos peligrosos, donde ciertamente espiritualmente la paga del pecado es la muerte. Pero aún sabemos que físicamente puede llevarnos a la muerte. Naturalmente puede llevarnos a la muerte. Vámonos con el pecado de la glotonería. Fácilmente nos puede llevar a la muerte. Espiritualmente nos lleva a la muerte, pero aún naturalmente esos pecados nos pueden llevar a la muerte. Yo hice un pequeño listado, ¿verdad? De esos pecados que nos permitimos, aún que llevamos y de pronto no nos damos cuenta. La vanagloria, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Por esto esta mañana el Señor Jesús nos recuerda que debemos arrepentirnos de todo pecado, de esos malos hábitos que no nos edifican y tampoco edifican a nuestra familia. Imagínate nosotros en ese pecado que andamos y vienen nuestros hijos detrás y ellos copian el modelo. O sea, ¿a dónde los estamos llevando? Dándonos cuenta o sin darnos cuenta, ¿a dónde lo estamos llevando? Y hablando de los niños, pero es que el vecino, nuestro compañero de trabajo, aún acá dentro de la iglesia, nuestro hermano, ¿verdad? Necesitamos y el Señor anhela que nosotros de verdad seamos santos. Y dice que porque su reino está cerca y Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Miremos Mateo 4:17. Es la misma palabra, ¿verdad? Pero la estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Fíjate cómo lo presenta esta versión. Cambien su manera de pensar y de vivir. Pensar y vivir. Eso es lo que deberíamos hacer con la palabra. Recibirla y vivirla. Lo hacemos más fácil en lo que es del mundo. Así como pensamos, así vivimos. Pero que la palabra quede impregnada en nosotros y que nosotros podamos vivir la palabra. Son dos cosas diametralmente opuestas, pero no imposibles. Por eso necesitamos empezar a arrepentirnos de estos pecados. En el idioma griego, la palabra para arrepentirse que se usa es metanoeite, que significa cambiar de opinión. Metanoia significa transformación profunda de corazón y mente a manera positiva. Eso es lo que anhela el Señor. Esa transformación profunda de nuestra mente y de nuestro corazón, rendidos ante Él, no rendidos ante el mundo. Que podamos, esta es la temporada que necesitamos si queremos ver la gloria y la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, que podamos y nos permitamos
ser transformado en nuestra mente y nuestra manera de vivir. Cambiemos de opinión y démosle el valor y el lugar que corresponde a Dios. Oremos al Espíritu Santo para que haga una transformación profunda de mente y corazón en nosotros y estemos alineados a Dios. Y traigo a colación, cuando lo expuso aquí Nati, la pastora Natalia, esa frase de excelencia moral. Excelencia moral. La excelencia moral o bondad moral se define como obediencia voluntaria a la verdad. La excelencia moral o aquello que constituye valor y mérito. Lo traigo a colación para que de verdad nosotros podamos tener esa obediencia total, voluntaria, rendida ante Dios, ante su verdad. Busquemos primera de Juan 1, versículo 9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Yo particularmente puedo decir, lo he dicho ya en otras ocasiones, sin considerarme malo ni ser malo, entre comillas, una persona mala, pero cuando llego a los pies del Señor me doy cuenta que el Señor me sacó del lodo cenagoso y empezó a limpiarme y me sigue limpiando y me seguirá limpiando en el nombre de Jesús. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Y para eso se necesita ser atrevido, ser valiente, ser honesto. Nosotros no sabemos y no entendemos, pero con Dios simplemente tenemos que dar el paso, porque es que nosotros no lo estamos viendo y se nos hace difícil porque somos de razón, ¿verdad? Pero esta mañana la invitación de parte de Dios es: no te permitas seguir viviendo con esos pecados, con esos malos hábitos, con ese mal carácter. Eso no le agrada a Dios. Pero nosotros pensamos, no, pecado es ese ladrón, ese asesino, ese violador, ese secuestrador. No, el pecado es eso. El pecado es esa mancha. Y nosotros, para Dios, Él nos limpia. Dice que si estamos con ese rojo carmesí, Él nos deja blancos como el algodón. Y el Señor nos quiere blancos como el algodón. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en este momento. Tú ahí, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si quieres, no abras tu boca, pero mentalmente, entrégale al Señor esas áreas que no le agradan a Él. Atrévete, sé valiente. Aunque no creas, permítete entregarle esa área al Señor. Él es tan bueno, sus pensamientos son tan buenos y tan altos que simplemente después tú verás el resultado y darás gracias a Dios por lo que has hecho en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Que ese pecado no te domine más. Que Dios, con su perdón, misericordia y gracia, te perdona, te limpia de esa maldad. Que no nos excusemos en que la carne es débil. Sí, es débil, pero más grande es quien vive en nosotros. Si lo tenemos a Él, somos más que vencedores. Él mismo es el que nos limpia, como cuando el hijo pródigo regresó a casa, ¿verdad? Dios nos recibe con gozo, con los brazos abiertos, nos cambia nuestros harapos por vestiduras santas, sin arrugas, sin mancha.
nos pone el calzado nuevo y nos pone su sello de aprobados. Qué bueno que todos podamos aquí caminar convencidos que tenemos el sello de aprobados de Dios, ¿verdad? Proverbios 18:13, versión Dios habla hoy, dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiese y lo deja será perdonado. ¿Cuánto disimulamos el pecado? Sigo disimulando mis pecados. Yo no ando por el mundo diciendo, no, es que yo hago esto y lo otro. No, yo tengo mis pecados y los disimulo, no los suelto ante el mundo. Pero estamos en el proceso y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda rendir esas áreas oscuras para que entre la luz de Dios y Él haga lo que tiene que hacer, nos lleve a nuevos niveles. Hay otras versiones que dicen, dicen, no le irá bien. Hay otras versiones que dicen, no prosperará. Yo te pregunto, ¿sientes que las cosas no te están saliendo bien? No avanzas, no prosperas. Deja de esconder ese pecado, deja de disimularlo. Por el contrario, confiésalo y serás libre, porque el Señor tu Dios te perdona, te hace libre. Hechos 3:19, versión Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Mira qué promesa tan bonita. Por tanto, arrepiéntete, te dice el Señor. Conviértete para que tus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de alivio de parte de la presencia del Señor. Nuevamente el llamado es arrepentirnos. Acuérdate que arrepentirte es que vamos por este camino equivocado y lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Este camino me lleva a muerte, pero camino de Dios es vida y es vida en abundancia. Corrige tu camino, centra tu mirada en Dios. ¿Y por qué nuevamente? ¿Para qué nuevamente? Para que esos pecados sean borrados de nuestra vida. Además, para que en la presencia de Dios encontremos refrigerio, nuestras fuerzas sean renovadas, encontremos dirección, encontremos el gozo, el amor, el perdón, la libertad, para que se rompan todas las cadenas, para que podamos vivir bajo la gloria de Dios, en toda su plenitud. No vivimos en la plenitud de Dios porque nosotros mismos obstaculizamos ese camino de gloria. Pero hoy el Señor quiere abrirte los ojos a ti, que quiere llevar el reino de Dios a todo lugar donde vayas, que quieres y anhelas que tu camino, que tu vida, que la vida de tu familia, que la vida de tus generaciones sean bendecidas y la gloria de Dios camine contigo, con tu familia. Mira lo que dice Mateo 12, del 26 al 28. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, está hablando el Señor Jesús, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esta porción de la palabra es cuando acusan a Jesús que está echando fuera demonios, de que lo está haciendo en el nombre de Satanás. Entonces él está diciendo, yo cómo voy a echar a una legión, a una potestad de Satanás, siendo yo Satanás y vengo de parte de Satanás. Y les tumba esa teoría a los fariseos. Y tenemos dos reinos. Tenemos el reino del bien y el reino del mal. Si caminamos por el reino del bien, desechamos el reino del mal. Pero muchas veces nos permitimos caminar por el reino del mal.
cuando no estamos llamados a eso. A ti y a mí el Señor Jesús nos ha perdonado nuestros pecados porque Él nos quiere en el reino del bien, en su reino. En Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está en nosotros. Acuérdate que iniciamos esta palabra con dos acciones, ¿verdad? Que retomemos nuestro primer amor y arrepentirnos. Son nuestras decisiones. Empecemos por ahí. Ahora tengamos claro que hay un reino del bien y hay un reino del mal. Es nuestra decisión cuál es el camino que vamos a tomar. Si tomas el reino del mal, que es el reino del pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, te ganaste el premio de la muerte. Pero si decides caminar por el reino del bien, el reino de Dios, dice que es vida y es vida en abundancia. Dichoso tú que decidiste caminar por el reino del bien y tienes vida y vida en abundancia. Necesitamos que toda esta palabra y todo este mensaje de verdad lo creamos, porque es que si no lo creemos son palabras al viento. Y el Señor Jesús lo que quiere es que ninguna de sus ovejas se pierda. Yo escribí aquí, cuando no estamos caminando en el reino de Dios, estamos caminando en el reino de Satanás. Pero si lo quieres escuchar más suave, cuando no caminas en el bien, obligatoriamente estás caminando en el mal. Hoy puedes preguntarte cuál es el camino que tú estás caminando. Si estás caminando por el camino del bien o por el camino del mal. Por el camino de la vida o por el camino de la muerte. Lo que el Señor te quiere transmitir esta mañana es que el poder y la unción de Dios, Él nos ha dado un poder y una unción a cada uno de nosotros. ¿Para qué nos ha dado ese poder y esa unción? ¿Para qué? ¿Para qué nos salva? ¿Para qué nos perdona? Para pregonar libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas a los pobres. Yo no sé si tú te has imaginado, ahora que te convertiste, que te llamas cristiano, si tú te has imaginado que estás haciendo estas actividades o que estás anhelando estas actividades, te las recuerdo. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, traer vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Yo como hijo de Dios, yo sí lo he pensado, sí lo he anhelado, sí me lo he imaginado y sí se lo pido a Él, porque quiero ser de verdad un hijo de Dios. No porque sea más santo, al contrario, me reconozco como pecador y que lo necesito, pero quiero, como lo reconozco como padre, quiero reconocerme como hijo. Y un hijo hace lo que ha visto hacer el padre, lo quieras o no, porque repetimos el modelo. Tú dices, yo no quiero hacer esto que hizo mi papá, y cuando te das cuenta, lo estás haciendo. Yo quiero ser un digno hijo de Dios y yo quiero hacer todo esto. Pero esto, a lo que nos ha llamado el Señor, no puede volverse vida en nosotros. Acordémonos de la palabra de se me perdió. Al que dice que Mateo 12, del 26 al 28, mejor dicho, que una casa dividida no prospera. O sea, tú no le puedes servir a los dos reinos, a los dos gobernantes. Y acuérdate que si tú tienes y le permites dar cabida a Satanás, al diablo, como quieras llamarlo, al enemigo, al mal, a la maldad, si tú le das cabida a eso,
¿cómo vas a poder cumplir con lo que el Señor nos ha mandado llamar a hacer? Muchas veces queremos, yo no sé si ustedes aquí anhelan ver milagros, yo anhelo ver milagros. Yo declaro en el nombre de Jesús que en un momento en esta iglesia veremos milagros. En nuestra casa veremos milagros, porque es que si somos hijos de Dios, ese debería ser nuestra vida natural, ver cosas sobrenaturales, porque Dios está con nosotros. Entonces, esta tarea que nos ha dejado el Señor, no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque es que le estamos permitiendo todavía al enemigo morar en nosotros, en nuestra carne. Si en nosotros hay corrupción, no puede haber santidad. Tú el vestido, esta camisa, si tiene una mancha, ya no me la pongo, ¿verdad? No se ve bien. Así somos nosotros. O sea, nosotros no queremos que se nos vean nuestras manchas. Entonces vamos al el que nos limpia. Que seamos así, que vayamos a donde Dios y que Él nos limpie de todo pecado. Y entonces, andando en esa santidad, empezaremos a ver milagros. Aún el Señor nos utilizará a cada uno de nosotros para hacer milagros. Mira, nosotros, cada vez que nosotros nos permitimos ser más como Él, podemos ir donde el hermano que está necesitando una palabra y el Señor pone una palabra en nosotros, que es la palabra justa que esa persona necesitaba y es levantado. Y necesitamos cada uno de nosotros caminar en esa dimensión. Ya está bueno que no estamos acostumbrados a vivir en lo natural, pero somos hijos de Dios, deberíamos estar acostumbrados a caminar en lo sobrenatural. No se me duerman. Necesitamos que haya convicción de pecado. Convicción de pecado. Porque es que sabemos, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que es pecado, qué es lo que es malo. Lo sabemos. Pero tenemos la convicción que ese pecado que estamos permitiendo le desagrada a Dios. Ahí está la diferencia. Pídele al Señor que te dé convicción de pecado, porque de esa manera Él te va a utilizar cada día más. Debemos aborrecer el pecado en todas sus formas. Dice la palabra de Dios, la luz y las tinieblas no pueden unirse. Cristo y Satanás no pueden trabajar juntos. Por eso es que nosotros no podemos permitirnos nada de pecado. Pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Señor, eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir ante Él. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios, queremos reclamar sus promesas, queremos seguir dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que está haciendo y por lo que hará. Pero trata de imaginar cómo sería si de verdad nosotros estuviéramos caminando en santidad, viviendo de gloria en gloria, viendo milagros excepcionales en cada paso que diéramos. Las conversaciones que tendríamos con el Espíritu Santo de Dios, porque ya seríamos tan íntimos que sería tan fácil y tan cotidiano poder tener esas conversaciones con Él. Yo sé que los que están aquí en algún momento han ido a buscar la palabra, han ido a buscar la presencia de Dios y en algún momento Él ha tocado el corazón y nos ha hablado y nos ha levantado y nos ha llenado de gozo y nos ha direccionado. Imagínate que nosotros viviéramos siempre en ese nivel sobrenatural. Por último, estamos en la temporada de cultura de gratitud, ¿verdad?
este mensaje es una de las mejores formas de decirle a Dios gracias. ¿Cómo es? Arrepiéntete. Cuando vamos ante Él y nos arrepentimos, es la mejor forma. Yo sé que el Señor Jesús se agrada de tal manera cuando nos arrepentimos. Eso es como cuando vemos a nuestros hijos que están haciendo lo correcto, sean pequeñitos, medianos o grandes. Alegra nuestro corazón que en esta mañana, de verdad, papá es tan bueno que aún en medio de todo lo que podemos hacer desagradándolo, Él nos ama tanto, tanto, pero tanto, que por eso es que nosotros podemos dar gracias a Dios. Podemos tener tantas manchas, podemos ser conscientes de que sí, nos falta mucho, pero aún así, papá siempre nos ama. Cuando equivocamos el camino, nos manda el mensajito y si estamos atentos, entonces nos arrepentimos y volvemos ante Él, ¿verdad? Yo les pido el favor nuevamente, pónganse de pie.